Y de repente giro mi cabeza y a 1 metro había un ser parado mirándome, un ser casi semitransparente, de ojos grandes, que me estaba mirando y me asusté. Y cuando me asusté, el ser desapareció. Le pide a Ángel que nos muestre la ciudad. Y él, con un ademán así, con la mano izquierda, abre como si fuera un telón y de repente, donde no había nada, se empiezan a encender luces. Y una y otra y otra y otra. Y era enorme, enorme. Después nos dijo que la ciudad tiene aproximadamente 70 kilómetros de diámetro. Vinimos a Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, a un determinado lugar donde de a poquito empezaron a aparecer un montón de luces por todos lados, y más pequeñas, más grandes, más cerca, más lejos, y se vivieron un montón de experiencias. Para alguien que le gusta el tema ovni, que le gusta el tema contacto, era como estar en Disneylandia. Desde hace décadas se popularizó la ya conocida ciudad de Erx. ¿Pero qué se sabe de ella? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué seres viven allí? ¿Quién puede acceder a este fascinante lugar? Nuestro invitado de hoy ha tenido una preparación previa para poder llegar a ver esta misteriosa ciudad intraterrena y a los seres que viven en ella. Nos contará su increíble experiencia y cómo ésta le ha ido ayudando a ser un encontrador en lugar de un buscador. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Bueno, Marcelo, me gustaría que empezaras por el principio, sobre todo. No sé si desde pequeño ya vivías este tipo de experiencias con tus familiares, tú solo. No lo sé. ¿Desde cuándo estás viviendo esta experiencia, Marcelo? Bueno, desde que tenía 12 años. Hoy tengo 60. Hace un rato largo. A los, a los 12 años, mi tío y padrino, que era hermano de mi padre, me invitó a una de sus charlas donde él hablaba de todo esto. Él era un maestro de todo esto. Y no del tema extraterrestre en sí, pero sí del tema conocerse uno mismo, del poder comprender que somos almas, que tenemos cuerpo y que hemos venido a aprender algo, y qué sentido tiene no solo esta vida, sino todas las vidas. Y bueno, muchos temas similares a eso. Y bueno, a los 12 años yo empecé a ir a sus charlas. Claro, era el niño de la charla porque eran todos grandes y yo con 12 años. Pero bueno, pasó el tiempo y a mi edad de 19 años, mi tío conoce a un ser que se llamó Ángel Cristo Acoglanis, que fue quien abrió todo el tema ERX, quien casi diría como que era uno de ellos con cuerpo físico. No podría definirlo de otra manera. Pero bueno, en ese momento yo no sabía quién era, vi la presentación, estuve presente ahí, y después empezó una relación que se podría decir de amistad y de algo más, porque él empezó como yo estudiaba fotografía, empezó a darme fotos para que yo le sacara una foto a la foto, y en la mía aparecían cosas que no estaban en el original. Así me dijo que iba a suceder y así sucedía. Y por eso digo que después en el momento del comienzo no podría decir nada de Ángel, pero con el tiempo que lo conocí, podía decir de que era un ser que era diferente, que era distinto a todos. Y bueno, y que estaba al nivel de sabiduría que podía yo comprobar de mi tío y tanta otra gente, ¿no? Mi tío no fue conocido porque no quiso, porque fue siempre muy humilde y siempre
se sostuvo como de una manera en muy bajo perfil. Y bueno, entonces tuve la dicha de poder estar aprendiendo de ambos y de tan temprana edad, desde los 12 años. Entonces llegó un punto donde Ángel le dice a mi tío que seleccione alguna parte de su grupo para poder ir a un lugar donde íbamos a tener un encuentro directamente. No íbamos de turismo, no íbamos de paseo, no íbamos a ver qué pasa, sino que íbamos directamente a algo que sabíamos que iba a ocurrir. Y así fue. Vinimos a Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, a un determinado lugar donde de a poquito empezaron a aparecer un montón de luces por todos lados, y más pequeñas, más grandes, más cerca, más lejos, y se vivieron un montón de experiencias. Para alguien que le gusta el tema ovni, que le gusta el tema contacto, era como estar en Disneylandia. Y eso fue la experiencia, poder vivir algo mágico, maravilloso, imponente, y que te cambia un poco la forma de pensar. ¿En qué sentido? Y que ya nada de lo superficial te convence, que ya nada de lo superficial te colma, que ya es como que necesitas más que ver, más que si existen o no existen. Yo ese tema lo tengo más que resuelto hace rato, sino que viven, porque la clave creo que está en eso, en lo que ellos viven, que eso es como un poco el próximo paso de lo humano. Y entonces es como que eso fue un poco el leitmotiv de mi vida, de poder investigar pasito a pasito, humildemente, qué es lo que puede vivir un ser que ya trascendió lo humano. Porque eso es la preparación, eso es un poco lo que viene, y eso es un poco lo que de alguna manera llama mi atención todavía, obviamente. Claro, así es. Bueno, una de tu entrevista oí que te definías como un ser encontrador. Explícate para todos los que nos están escuchando, por favor. Claro, estamos acostumbrados a decir que somos buscadores de la verdad, que somos buscadores de esto, y en un momento determinado sentí como que debía inventar una palabra, y dije, no voy a ser más buscador, sino que voy a ser encontrador. ¿Y qué quiere decir con esto? De que si la vida siempre es exacta y que nos brinda todas las herramientas suficientes para que nosotros podamos evolucionar permanentemente, vivamos lo que vivamos, entonces no era una cuestión de buscar, ¿no? Era una cuestión de aprender a encontrar. Y eso fue la clave, porque todo lo que nos rodea, y hoy lo puedo asegurar, todo lo que nos rodea es lo que necesitamos para poder aprender a vivir, para poder aprender a evolucionar. Y claro, si uno observa el círculo de vida de una persona, sea la que sea, va a encontrar cosas que son muy lindas, que uno se lleva bárbaro, que está cómodo, que está feliz, pero también va a haber de las otras, las que molestan, las que hasta combaten, las que mueven el piso. Y esas uno no las llamó, esas uno no las quería, pero sin embargo están ahí. Y ahí es donde empiezo como a investigar, entre mil cosas, el tema de la ley de atracción real. Estamos acostumbrados a pedir para decir quiero atraer tal cosa. Y la ley de atracción no se rige por lo que uno pide. La ley de atracción se rige por lo que uno necesita. Entonces hay que cambiar el verbo. Hay que aprender a necesitar, no a pedir. Porque cuando uno necesita, la vida provee. Pero cuando uno pide, siempre se está escapando de algo. Siempre está queriendo saltarse un paso. Siempre está queriendo no resolver un tema. Entonces ahí la vida dice no. Por eso es que los grandes deseos no se cumplen, pero las grandes necesidades o las pequeñas necesidades sí. Eso es un poco empezar a investigar más profundamente qué es lo que puede vivir un ser que ya trascendió lo humano. No se rige, no se mueve con lógica humana, no se mueve con lógica superficial,
se mueve con lógica profunda y vive de esa manera. Y no necesita sufrir para aprender. Está bueno eso, ¿no? No necesitar sufrir para aprender. Y eso es un poco clave porque después de ese encuentro he tenido 1000 encuentros. Nunca como ese, nunca de la magnitud de ese. Pero sí veía que si yo veo una luz, ¿y qué vivirá un ser de luz? Me pregunté. ¿Cómo será un día de un ser de luz? Y, y ahí es donde uno empieza a aprender, porque desde la sola presencia de un ser así, desde la sola anécdota de haber visto por ahí segundos a un ser así, uno puede empezar a descubrirse que tiene algo similar, pero que es inconsciente. Y él es consciente de eso, por eso no necesita un montón de cosas que nosotros como humanos sí. Pero, pero bueno, ahí está la clave. Te están mostrando el resultado, falta el camino. Bueno, vamos a descubrir el camino. Eso es un poco lo que uno va haciendo y lo que uno va metiéndose en distintas materias, como la ley de atracción, como el real aquí y ahora, como la ansiedad, como casi diría que todo lo puedo englobar en una sola frase, ser el nuevo ser. De eso se trata un poco. Todas las demás cosas son particularidades de aprender a ser un nuevo ser, a ser lo que realmente somos conscientes, porque dejar de dormir es un poco también esa clave. Ujú. Muy bien. Yo estoy aquí en boba escuchándote. No, es verdad. Siempre en estas entrevistas les digo el que más aprendo soy yo. Que yo creo para eso estoy haciendo esto, para encontrarme yo también Siempre, a mí mismo. siempre hay que aprender, todos Mm, aprendemos. bueno, Marcelo, háblanos cómo quería hablar sobre todo de la ciudad de Erx, que ya hablé en otra entrevista con, no sé, conocerá a Ariel Pro, una Sí, persona sí que, lo conozco. perfecto, un gran amigo mío que vivió aquí en España y volvió otra vez a Argentina. Espero volver a verlo pronto. Eh, Me gustaría que hablaras de cuál fue tu primera experiencia con la ciudad de Erx, cómo fue, cómo se dio, qué preparación tuviste que hacer para tener esa experiencia. Bueno, en ese primer encuentro, cuando vinimos con mi tío y con Ángela Coulanis hace 40 años ya, eh, no fue algo, como decía, no fue algo turístico, sino que nos preparamos casi como si fuera casi un año en profundizar nuestras vidas, en indagar, en poner la lupa sobre la lupa y en llegar a la síntesis de todo lo que vivíamos para poder decir, vamos un día a un lugar distinto. Y así fue. En ese encuentro no solo vimos luces, no solo vimos naves, sino que en un momento determinado alguien que ya había ido le pide a Ángel que nos muestre la ciudad. Y él, con un ademán así, con la mano izquierda, abre como si fuera un telón y de repente, donde no había nada, se empiezan a encender luces. Y una y otra y otra y otra. Y era enorme, enorme. Después nos dijo que la ciudad tiene aproximadamente 70 kilómetros de diámetro. Pero donde no había nada, se encendió todo eso. Y en 1000 encuentros que he tenido, solo 3 veces pude verla, con distintas preparaciones y en distintos momentos míos, ¿no? Pero 3 veces. ¿Es visible? ¿Es posible? Sí. ¿Pero es para todos los días? No. El ser humano tiene que preparar muchísimo todos sus cuerpos internos para poder simplemente visitar visualmente un lugar así. Porque si yo dijera, bueno, siempre es lindo que venga una nave y nos lleve a dar una vuelta, que nos lleven adentro a visitar, a conocer, no va a pasar eso. No va a pasar eso porque nosotros no estamos preparados, no porque ellos no quieran. En realidad, ni siquiera ellos tienen deseos. Ellos han trascendido los deseos. Los deseos son humanos. Las intenciones son humanas.
Muchas veces preguntan, ¿pero vienen a invadirnos, vienen a destruirnos? No, ya lo hubieran hecho si hubieran querido. ¿Y en qué vienen entonces? No tienen un motivo más que evolucionar. Las materias que ellos trabajan en sí mismos son muy diferentes a las materias que trabajamos nosotros. Nosotros tenemos que ver la supervivencia, tenemos que ver el cuidado de un cuerpo, tenemos que ver el sustento, tenemos que ver las relaciones y aprender a sutilizar todos nuestros cuerpos. Ellos ya pasaron por todo eso. Tienen otras materias, es como si fuera otra escuela totalmente distinta. Y casi diría que serían difíciles de entender simplemente el enunciado de las materias. Entonces, ¿para qué meterse en eso ahora? Lo importante es que uno puede arribar por segundos a ver determinada cuestión, a ver determinado fenómeno, pero que en realidad el secreto no está en el fenómeno, el secreto está en lo que uno vive después, en cómo reacciona al fenómeno, en cómo uno toma esa experiencia para decir, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que evolucionar? ¿Qué tengo que trascender? Y trascender no es evitar, es trascender, que son cosas bien distintas. Estamos acostumbrados a querer saltarnos pasos, estamos acostumbrados a querer eludir cualquier cosa que tenga una palabrita a la que le tememos bastante, que es transformación. Y eso no pasa. Podés eludirlo de una manera, podés pasarlo de otra, pero en la vida te va a repetir situaciones en tu vida cotidiana para que sean similares, como para que uno trate esos temas que tiene rezagados. Entonces, ¿para qué esperar a sufrir acontecimientos si uno puede ir directamente? Ahí es donde el tema extraterrestre o intraterreno, o como cada uno le quiera llamar, se torna práctico. Cuando eso es práctico es porque puede llegar a mostrarnos cosas de nuestra vida que son difíciles de resolver de la manera común, humana, pero que son fáciles de disolver de la manera consciente. Esa es la gran diferencia. Muy bien. ¿Podría haber personas, seres humanos viviendo dentro de esa ciudad? Solo podría asegurar eso alguien que entró y salió. Yo puedo opinar de que sí, pero es una opinión personal. Pero no podría asegurarlo porque no tuve la oportunidad de entrar todavía, no de esa manera. Entonces no podría decir sí o no. Y quien dice eso, duda y pregunta cómo puede asegurar sí o no. Vale. Entonces, esta ciudad se podría decir que es física. Lo digo porque hay gente, bueno, que se oyen ruidos debajo del suelo, sonidos. Sí, me ha tocado escuchar eso varias oportunidades. Se oyen ruidos y en Capilla del Monte no hay fábricas y nada que pueda hacer ese tipo de ruidos. Y sí se escucha como debajo de la tierra. En varias veces, en el correr de los años, varias veces he escuchado. Pero es física, sí. Es interdimensional, también. Es etérica, sí, también. ¿Y qué más? Y es sobre todas las cosas, lo más importante y lo más cercano a nosotros. ERX es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia, un estado real de conciencia del ser. Eso, de alguna manera, también significa la sigla ERX, estado real de conciencia del ser. En esa sigla está, de alguna manera, implícito un tratado de evolución del alma. Y eso es un poco la clave que uno puede seguir si quiere. Muy bien. ¿Qué tipo de seres viven en esta ciudad? ¿Seres de extraterrestres también o solo seres intraterrestres? Háblanos un poco de eso.
Yo podría asegurar de que en esa ciudad viven seres que están más evolucionados que los humanos. Ahora, si son de la Tierra, si son de afuera, si son de este tipo, de esta clase o de esta línea, no podría decirte. Pero sí podría decirte de que han evolucionado más que los humanos y que un ser de luz o un ser que se muestra como un ser de luz o un ser que se ve y se puede como comprobar de que es un ser de luz, eh, yo no le pregunto nombre, no le pregunto nada en las veces que he ido. Absolutamente nada. Simplemente observo dentro de mí qué es lo que pasa. Porque eso es lo que te habla de quién es. Y cada vez que fui, aprendí. Entonces, ya el tema bueno o malo, el tema oscuro o luz, eso es humano. Eso es, eso es dualidad. Ellos ya trascendieron la dualidad. Todo ese Mm. mito de que existe esto, de que existe el otro, no, no, un ser de luz ya ha trascendido lo que nosotros consideramos intenciones, buenas o malas. Entonces, no hay eso. Sí puede haber menos evolucionados que los humanos, sí, te darías cuenta enseguida. Lo notaría, por eso dices, lo importante sobre todo cuando vayas a este tipo de experiencias es autoobservarte y saber con qué entidad te estás tratando. Tu Pero interior, no. solo te podrías dar cuenta si ves en tu interior, no si lo buscas afuera. Efectivamente, por eso digo que tú cuando vas, lo que vas es aprender a observarte tú mismo realmente. Claro, es como si fuera una escuela de la naturaleza, Mm. porque uno va a aprender. Pero ¿qué va a aprender? Mediante la observación. Ahí no hay que llevar un cuaderno, ahí no hay que llevar para tomar apuntes, no hay que llevar nada de eso. Simplemente hay que observar en el interior de uno, observar lo que ocurre en la naturaleza, que es parte y es símbolo de lo que ocurre en el interior de una persona. Entonces, eh, a veces, la mayoría de las veces, los mensajes llegan en frecuencias elevadísimas que la conciencia de hoy no puede traducir, mucho menos la mente, mucho menos la emoción. Pero sí uno puede percibir de que ha llegado algo, de que ha cambiado algo en su interior. Eso sí. Entonces, eh, siempre que hablo en serio, ¿no? Porque hay mucha gente que recibe y que te dicen, no, porque a mí me dijeron que te haga tal cosa, me dijeron que abandone todo y que vaya. No, nunca ellos van a decir eso. Jamás. Jamás van a decirte que abandones tu proceso personal. Jamás invadirían tu karma, porque ellos conocen eso que nosotros no conocemos. Nosotros pifiamos permanentemente en eso. Pero ellos sí saben lo que es realmente la ley de karma. Y vuelvo a ley de karma, ley de atracción, ley del tiempo, ley de correspondencia. Hay un montón de cosas que son universales y que tienen un montón de niveles y que tienen un montón de maneras de interpretarse, pero desde lo profundo para arriba, de lo profundo para abajo, es interpretación humana que es errónea. Y uno debe de aprender a distinguir eso. Eso sí. Eso es lo que una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo sabes cuando recibes un mensaje qué, qué es realmente qué parte de ese ser, de ese mensaje real y qué parte de tuyo que has tenido que seguro que sale algo de ti también en ese mensaje? ¿Cómo discernir, cómo se hace eso? Mira, mucha gente dice recibir mensajes de grandes entidades. No le voy a poner nombre a propósito porque hay muchas. Eh, ¿Podría un ser humano contactar directamente con una entidad semejante? Difícil, difícil. Es como poner un cablecito pequeño en un lugar donde hay energía atómica. Explotaríamos. Entonces, ¿existen los mensajes de las grandes entidades? Sí, pero tienen como una serie de transformadores, de esos como, como achicadores de voltaje, hasta llegar a una persona.
Y el último es la persona misma. Ahora, es como el teléfono descompuesto. Hasta donde llega uno, llega bien, pero es uno el que debe aprender a recibir el mensaje neutro, sin poner sus emociones, sin poner sus pensamientos, su lógica, y escuchar realmente, humildemente, lo que el mensaje diga, aunque no lo entienda. Generalmente, cuando Mm. uno no lo entiende, es real. Ah, claro, Generalmente. claro, efectivamente. Vale, vale. Se me ha quedado claro, pero sí, lo has dicho muy bien. Lo he entendido al Me instante alegro. cuando lo has dicho. Sí, ha sido. Lo he entendido, lo he entendido. He recibido el mensaje. Bien. Me has puesto el codificador perfecto. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Has tenido experiencias con seres o has conseguido ver a estos seres? Sí, un par de veces. Este, te puedo contar una de las veces. Eh, una vez venía hasta mi casa desde el centro de aquí de Capilla, y, y cuando venía con mi mujer, veníamos en el auto y se había largado una tormenta fuerte, de mucha lluvia, mucho trueno, muchos rayos, y en la mitad del camino mucho granizo y muy fuerte. Entonces llegamos hasta casa, y en esa época tenía 3 perros que estaban afuera. Entonces le digo a mi mujer que ella entrara a los perros y que yo iba a estacionar el auto a la cochera, que está a 50 metros de mi casa en ese momento, frente al Uritorco, frente al cerro Uritorco. Mm. Y, y bueno, así fue. Ella entró a casa, entró a los perros para que no les agarrara el granizo. Y yo llegué a la cochera, dejé el auto, pero ¿qué pasaba? Eh, Llovía mucho y caía mucho granizo, y el agua había hecho como si fuera una isla en la cochera y no podía salir de ella. Yo me bajé del auto y estaba seco, pero veía a mi alrededor un caos gigante. Y de hecho eran las 2 y pico de la mañana, y el Uritorco se iluminaba como si fuera de día por los relámpagos. El ruido de las piedras en la chapa del techo era terrible, viento, y, y bueno, llamo a mi mujer para decirle: cuando pare un poco voy para casa, y, y dejarla tranquila, porque no podía salir. Hasta ahí todo una experiencia dentro de las comunes, digamos. Pero ¿qué pasó? Cuando ya sabía de que mi mujer estaba enterada de que estaba todo bien, yo veía que todo ese caos estaba afuera, pero que yo estaba seco y estaba bien. Y empecé a sentir como un estado de paz que nunca antes había sentido. Un estado como si uno pudiera decir: definí el paraíso. Bueno, eso. Ese estado tenía en mi interior en ese momento y en medio de todo ese caos. Y de repente giro mi cabeza, y a 1 metro había un ser parado mirándome. Un ser casi semitransparente, de ojos grandes, que me estaba mirando. Y me asusté. Y cuando me asusté, el ser desapareció. Y dije: ¿cómo me voy a asustar? ¿Cómo me voy toda la vida buscando esto? ¿Y cómo me voy a asustar cuando lo tengo ahí? Pero sin embargo, después empecé a darme cuenta de que él era como si fuera un cartero. ¿Cuánto tiempo tarda un cartero en darte una carta? Un segundo. Yo había podido estar con él un segundo de nuestro tiempo. Y él desapareció, dejando una carta que era el estado de paz que yo había vivido anteriormente a que lo viera.
Entonces, cada vez que pudiera contar esto y transmitir ese estado de paz a quien lo escuche y revivirlo en mí mismo, era como, de alguna manera, el sentido de esa carta. Y él se iba a hacer presente de alguna manera. Entonces, por eso cada vez que me preguntan sobre un encuentro, cuento esta anécdota, porque de alguna manera es transmitir lo que ellos viven a una forma totalmente superficial, quizás que no alcanza como lo humano, pero bueno, uno hace lo que puede. Qué bella experiencia. ¿Cuál es la función de la ciudad de Erx? En general, tanto la de Erx como la ciudad intraterrena tendrán un para qué, por qué están ahí, desde cuándo están ahí y cuál es su función. Díganos, por favor. Yo creo que deben tener más de una función y que vuelvo a decir que la lógica humana puede de alguna manera interpretar, pero no en su totalidad. Eh, Básicamente creo que equilibran la energía del humano, que equilibran la energía de lo que hace la humanidad con el planeta, la energía inconsciente del humano, porque el planeta es un ser y porque conviven más de una parte de la humanidad. Es decir, más de una parte, hay más de un reino. Estamos nosotros, pero está el reino vegetal, está el reino animal, eh, eh, y, y- y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vida y todos convivimos. El reino mineral es importantísimo también, que es vivo. Entonces, por un solo reino, que de alguna manera es inconsciente, pero que es una prueba para lo que casi diría que la creación tiene, es decir, somos de alguna manera como un experimento, entre comillas, esta palabra, del creador mismo, para darnos cuenta en algún día de dónde partimos, para poder recobrar la divinidad perdida, la divinidad olvidada, y volver al hogar conscientes. Entonces, más allá de religiones, más allá de formas de avenidas, de esto, del otro, cada ser humano, de alguna forma u otra, está en esa aventura de volver al hogar consciente para conocerlo por primera vez. Eso es un poco llegar a lo que se llama la dimensión del paraíso. Eso es un poco volver a todos los estados sutiles de conciencia. Y eso es un poco como el motivo de la creación misma, el sentido de la creación misma. Ahora, ellos, Erx o sus habitantes, ya han dejado atrás la evolución humana, pero todavía no son dioses. Entonces, su tarea está en seguir su camino, en seguir el camino de poder comprender lo que es la compasión por el humano, por ejemplo. Para ellos es una materia, para el ser humano es algo que ni siquiera se lo propone escuchar, pero para ellos es una materia diaria, entre otras cosas. Aprender a ser compasivos por lo humano, por lo que es inconsciente, es una cuestión muy importante para comprender y para aprender. Cuando alguien vive eso, es realmente avanzado. Cuando alguien vive eso, está más cerca del hogar. Entonces, ya deja de ser una cuestión fenomenológica hace rato y ya pasa a ser una cuestión de empezar a comprender el sentido de todos los estados que tenemos, de todos los escalones que tenemos para poder llegar. Muy bien. Una pregunta que siempre me he preguntado yo a nivel general, tanto extraterrestre como intraterrestre y demás. ¿Cómo es el día a día de uno de estos seres, concretamente de la ciudad? ¿Tiene información de eso? ¿Ha recibido un mensaje o
o te han contado, o te ha contado alguien cómo es esto. No, pero sí he indagado en eso. Sí me imaginé muchas veces cómo es un día de un ser de luz. Y por ejemplo, nosotros nos levantamos a la mañana, para ellos no hay mañana, ya de movida. No hay la mañana. Para nosotros sí, tenemos que vestirnos, higienizarnos y salir, alimentarnos un poco y salir a trabajar, a conseguir un sustento. Nada de eso tienen que hacer ellos, no tienen ni siquiera cuerpo. Aprender a golpearnos para poder despertarnos, para poder darnos cuenta de lo que hoy nos toca vivir, de para qué tenemos lo que tenemos, tampoco necesitan nada de eso. Y después tener cansancio, distracción, e ir a dormir y reparar el cuerpo. Nada de eso necesitan ellos. ¿Cómo será un día de un ser de luz? ¿Cómo será? Vamos a poner algo intermedio. Imaginemos, porque acá viene el desafío. Imaginemos que no tenemos que trabajar nunca más en la vida, que no tenemos que relacionarnos obligadamente con nadie nunca más en la vida, que no tenemos que atender ninguna cuestión de otros, ni de la familia, ni del entorno, ni de nadie. Tenemos libertad, pero realmente plena. ¿Podríamos vivir así? Eso es el paso intermedio para lo que ellos viven hoy. Para nosotros es tensionante vivir así, pero no imposible. Muy bien. Me está dejando un poco descolocado con esa respuesta. No sé qué te responderán o cuáles serán las ideas, pero bueno, uno comparte lo que aprendió. Y sé que muchas veces rompo mitos. Eso sí sé que me pasa. Bueno, durante los últimos años sé a ciencia cierta de que hay muchísima gente que vaya tanto a Cerro Uritorco y toda esa zona de Córdoba y demás. Esas personas una vez que van allí, desde que van hasta que vuelven, ¿qué es lo que cambia en ellos? Si cambia algo. Por supuesto que cada proceso es personal y que hay personas que lo toman como algo turístico y nada más. Hay personas que ni siquiera lo ven, la mayoría, pero hay otras personas que sí es como que empiezan a observarse, empiezan a mirar más interiormente lo que les toca vivir y empiezan a entender de que el verdadero contacto empieza por la vida cotidiana, que uno está acostumbrado a buscar el contacto afuera, está acostumbrado a pedir, está acostumbrado, y nada de eso. La cuestión está en observar el interior de uno mismo y empezar a aprender de eso, de lo que le pasa, porque eso es lo que te hace egresar de una situación, aprender. Cuando uno no aprende, la situación se reitera, pero cuando uno aprende, egresa y creció y cambió y ya arribó otro escalón. Entonces, mucha de la gente que pasa por aquí empieza a cambiar esa lógica, empieza a mirarse más hacia adentro y empieza a evolucionar. Eso básicamente. Más allá de que si le gustó o no le gustó, si vio más o si vio menos, no importa lo espectacular o no espectacular que sea. ¿Has conocido algún caso particular de que ha habido un cambio radical? O sea, como fue la experiencia tan impactante o que le llegó tan adentro que ha cambiado su vida, ha dado un giro de 180 grados. Sí, muchos. Pero no es que le cambie la vida, sino que es uno el que cambia la vida. Es como si en este momento tú estás utilizando una herramienta que es el ordenador y que es el internet. Una vez que viste todo eso y que sabes todo eso, no vas a buscar un teléfono, no vas a buscar como una señal de humo, no vas a buscar algo antiguo, vas a buscar lo que ya conoces. Entonces ya te soluciona un enorme problema.
En otro momento, tú estás en Murcia, yo estoy en Capilla del Monte, tendría uno de los dos que viajar para poder encontrarnos. ¿Por qué? Si conocemos esta herramienta, no la vamos a utilizar. Lo mismo pasa en la vida. Cuando uno empieza a reconocer las herramientas de la profundidad, de poder observar para qué le pasa lo que le pasa, no vuelve para atrás. No necesita volver, no quiere volver para atrás tampoco. Una duda que tengo yo. Estos seres, tanto intraterrenos o extraterrestres, contactan a gente con un nivel espiritual alto siempre, o también se dan casos de que contactan a seres que no tienen ese nivel teóricamente alto, teóricamente, que seguramente sí lo tendrán, pero bueno, como que no pueden llegar a entender esa experiencia y aún así esa experiencia sucede. Ambas cosas. Pero en realidad, ellos no contactan a nadie. Es uno el que arriba a ese estado. Te doy un ejemplo. Siempre pregunto, ¿un colibrí tiene alas? Y todo el mundo dice, sí, tiene. ¿Las ven? No. ¿Y por qué no las ven si están delante de uno? Porque van muy rápido y el cerebro humano no está capacitado para traducir en imágenes algo que va tan rápido. Esa es la explicación lógica, física, y uno puede aceptarla. Ahora, si uno va a la velocidad de las alas del colibrí, las ve. Si uno vibra a la velocidad de vibración de ellos, los ve. Si uno no vibra a esa velocidad, difícilmente los ve, aunque pueda estar delante de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No son ellos los que vienen a contactarse, sino que es uno el que arriba a esa vibración y ve, o escucha, o ambas. Y también hay seres que uno dice, pero esta persona no tiene idea de lo que es extraterrestre, no tiene ganas de saberlo tampoco, está totalmente en otro canal, pero sin embargo tuvo una experiencia, o dice haber tenido una experiencia. ¿Será real? ¿No será real? Es fácil de ver eso, porque somos almas que tenemos cuerpo o cuerpo que tenemos alma. Yo creo que el alma estuvo primero y muchas veces nuestra personalidad necesita de grandes estímulos para poder ubicarse y para poder como entrar en otra frecuencia. Y muchos de esos encuentros, de alguna manera, son para eso, como grandes estímulos para el alma de ese ser, que puede que lo entienda en esta vida o puede que lo entienda dentro de 10 vidas. Ellos saben la anticipación con la cual deben hacerlo. Entonces, en ese caso, sí, de alguna manera, ese ser llega inconscientemente. De la otra manera, cuando uno trabaja en sí mismo, llega conscientemente. Y cada vez es mayor. De la otra forma, del inconsciente puede tardar años o vidas en darse cuenta de lo que realmente sucedió con él. Pero ambas cosas son reales. O pueden serlo. Siempre hay que hacer esa salvedad porque hay de todo, ¿no? Efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, creo que los tiros van por ahí. ¿Estos seres te han dado o han dicho algo en concreto sobre una fecha límite para que la humanidad cambie o no? Eso es variable. Mira, las cuestiones de fechas son cuestiones humanas. Desde que yo era pequeño, que escucho que el mundo se iba a terminar en el año tal o en el año cual, o que iba a pasar tal cosa en el año... Y nunca se cumplió nada de eso. Siempre se cumplieron las profecías más pequeñas, pero nunca las destructivas. ¿Por qué será eso? Porque teóricamente las destructivas serían las más importantes porque nos llevan puesto a todos. No. Ellos no ponen fechas, sino procesos internos
tanto de la humanidad como del planeta. ¿Y el planeta sí está arribando a un nuevo estado de cosas? Sí. La vibración del planeta está cambiando, la velocidad está cambiando. Sí, todo eso está cambiando. El clima está cambiando. Entonces habla de un nuevo estado, habla de un nuevo parámetro de vida y es a eso a lo que el humano debe aprender a adaptarse. Por eso digo ser el nuevo ser, porque eso es un poco la clave. Si uno mirara, siempre pongo el ejemplo, eh, si yo mostrara un teléfono celular a alguien que vivió hace 100 años atrás, no sabría qué es, no tendría idea de qué es. Y si yo le dijera encima de que por ese aparato yo puedo hablar con una persona que está en otra parte del mundo y además verlo, y en tiempo real, mucho menos. No tendría, no le cabría en la cabeza. Y si yo mostrara el mismo aparato dentro de 100 años, ¿qué me dirían? Es viejo, es obsoleto, es una antigüedad. Es el mismo celular. ¿Qué quiere decir con esto? Que 100 años para atrás o 100 años para adelante, en el proceso de un humano es mucho tiempo, quizás toda la vida, pero en el proceso planetario es un segundo. A la velocidad que estamos yendo de evolución es muy rápida. Por eso cada generación trae su mensaje. Nuestra generación ha traído un mensaje a nuestros padres y hemos cambiado toda su lógica, cambiado todo su sistema de vida, cambiado un montón de cosas. Nuestros hijos hacen lo mismo con nosotros. Hay, por supuesto, chicos que van para otro, que necesitan sufrir un montón de cosas, pero hay chicos que son hiperinteligentes y que ya encarnan de alguna manera eso nuevo. Entonces, siempre que uno habla de estos temas no debe generalizar ni para un lado ni para el otro, porque siempre hay grises, muchas veces. Entonces, no podría decirte la humanidad entera es tal cosa ni tal otra, porque es todo. Pero sí puedo destacar de que hay muchos seres que están encarnados, que hoy tienen poca edad y que son muy importantes y que traen una lógica diferente, de los cuales uno puede aprender. Así es. Entonces, Eh, creo que pasa por ahí el tema, que la humanidad está por alcanzar ese nuevo estado de cosas, que no hay una fecha determinada y que sí hay una división o sí va a haber eh, algo así, como un diferente camino para algunos que para otros. Ujú. O sea, por lo que dices, todavía tienen fe en nosotros. Sí, yo no podría decir fe, eh, porque vuelvo, ellos se mueven con otros parámetros. Nosotros podríamos ver en el tiempo qué viviría nuestra alma dentro de 3, 4 vidas en adelante. Ellos sí. Vale. Bueno, por eso lo que quería remarcar era eso, que esos grandes destrucciones que ha habido y que dicen que va a haber y demás, nosotros constantemente, por lo que veo, vamos por el buen camino, aunque no sea a lo mejor Es todo que de el ser humano ve destrucción y cuando uno mira desde ese otro ángulo ve renovación. Ujú. De acuerdo, vale, entendido. Bueno, Marcelo, la entrevista ha llegado hasta aquí hoy. Agradecerte de corazón el tiempo que me has dado, pero antes de terminar, me gustaría que dieras un último mensaje para la gente que nos pueda estar escuchando o algún tipo de consejo. Sí, más allá de un consejo, es como una sugerencia. Uno no puede dar consejos ni puede decir nada como obligando a nadie, pero sí que si de alguna manera sientes que eres el distinto en tu círculo de vida, que sientes que tienes inquietudes, que tienes otra forma de pensar que los que te rodean, ya sea la familia, en el trabajo, donde sea, que sientes cierta soledad, que eso es muy importante, porque uno cuando vive eso siente soledad. Eh, no te quedes ahí, sino que busca, sé inquieto y que la vida te va a proporcionar herramientas para que puedas conocer
todas las demás virtudes, todas las demás cuestiones, todos los demás que tienes. Y bueno, eso es como consecuencia lo que uno arriba en un futuro a ser un nuevo ser. Hay que ser encontradores, como bien has dicho tú al principio del programa. Exactamente. Bueno, Marcelo, lo dicho, hacértelo y espero contar contigo en alguna otra ocasión. Mil bendiciones y hasta la próxima. Bueno, gracias por la invitación y cuando gustes podemos conversar, no hay problema. Al contrario, es un gusto hacerlo.